Que nuestro Señor Jesucristo les bendiga a todos. Sean bienvenidos a esta reflexión bíblica. Y lo he puesto como título: El poder de la palabra de Dios. Amado Padre, en el nombre de Jesús le pido que utilice mi vida. Que su Espíritu Santo me dé sabiduría, me dé conocimiento, me dé la capacidad de exponer. Espíritu Santo, enséñeme. Inspíreme a predicar en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a ver algunos puntos importantes en qué nos puede beneficiar la palabra de Dios. Cuán importante es estar familiarizado con las Sagradas Escrituras y cuán importante es dedicarle más tiempo a la palabra de Dios. El poder de la palabra. Vamos a estar viendo algunos puntos que seguramente será de gran bendición. La palabra de Dios trae esperanza. En el libro de Salmos capítulo 107, versículo 20 dice: envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Grandes hombres en la Biblia experimentaron momentos difíciles, momentos complicados, como quizá lo que usted está experimentando el día de hoy. Posiblemente está atravesando el desierto, está atravesando el valle de lágrimas, está atravesando el momento más oscuro, el momento más tenebroso de su vida. Aférrese a la palabra. Estos hombres que fueron inspirados por el Espíritu Santo no lo escribieron por escribir. Estaban pasando momentos muy complicados. El salmista dice en el Salmo 107:20, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Se encontraba en un momento tan complicado, en un momento tan difícil, pero él experimentó el poder de la palabra de Dios y lo sacó de la ruina. La palabra trae esperanza. En el momento más difícil, en el momento más complicado de la vida, si usted se aferra, se agarra de la palabra de Dios, lo puede sacar de la peor ruina. Lo puede sacar de la peor crisis, lo puede sacar de ese pozo de desesperación, de ese lodo cenagoso. Aférrese a la palabra. En el libro de Juan capítulo 6, versículo 63 dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. La palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida. La palabra también nos da vida, porque es un espíritu. ¿Sabía usted que la palabra de Dios transporta un espíritu y da espíritu de vida? Por eso me encanta Juan 10:10. Ciertamente, dice Jesús, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. No solo un poquito de vida, vida abundante. Entonces dice Juan 6:63 que las palabras que Jesús dio son espíritu y son vida. Cuán importante es aprender a confesar la palabra, a confesar lo que Dios ha declarado en las Sagradas Escrituras. El diablo dice muerte, usted diga vida. El diablo dice enfermedad, usted diga sanidad. El diablo dice pobreza, usted diga bendición. El diablo dice ruina, usted diga restauración y bendición. Cuán importante es aprender a declarar y confesar la palabra. En el libro de Proverbios capítulo 18, versículo 20 dice: del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Cuán poderoso es la palabra, incluso a tal grado que en nuestra lengua se nos ha dado poder, sea de vida o de muerte. Confesemos vida. Cuando usted está en un momento tan difícil, no declare derrota.
El gran error de muchos es que cuando están atravesando el valle del desierto, el valle de lágrimas, el valle tenebroso, confiesan muerte. Y entonces comienzan a rendirse y a darse por vencidos y derrotados. Muchos dicen, creo que voy a morir. Creo que es el final. Creo que hasta aquí llegué. Eso es lo que está confesando. Y no vaya a ser que se le haga realidad las palabras que usted está confesando. Por eso, declare vida. Esta reflexión se titula El poder de la palabra de Dios. Debo de aprender a confesar en fe. Debo de aprender a confesar lo que está escrito. Y Proverbios dice que la muerte y la vida están en el poder de la lengua, o sea, en el poder de nuestras palabras. Confiese vida, declare vida, como Jesucristo ya nos lo prometió. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La palabra de Dios sana enfermedades. En el libro de Mateo, capítulo 8, versículo 16 dice: Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos. Qué interesante. Aún Jesús, el que tiene todo el poder, el que creó el universo, como dice en el libro de Juan 1:1, que Jesús fue el que creó, el poder de la palabra creó todo el universo. Aún Él, siendo el Todopoderoso, utilizó el poder de la palabra. Dice que llegó la noche, llegaron muchos enfermos donde Jesús, y con el poder de la palabra sanó a los enfermos. Con el poder de la palabra echó fuera a los demonios. Con el poder de la palabra libertó a los cautivos. También nosotros aprendamos a utilizar la palabra. Con la palabra de Dios eche fuera todo estorbo, toda opresión maligna, todo espíritu contrario que se ha levantado en contra de su vida, de su familia, de sus seres queridos. En el nombre de Jesús, utilice el poder de la palabra. Honestamente, tenemos herramientas poderosas que Dios nos ha dejado, pero se cumple lo que dice el libro de Oseas: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Si fuéramos un poquito más sabios, dedicaríamos más tiempo a la palabra. Dedicaríamos más tiempo el estudiar las Sagradas Escrituras, porque hay grandes promesas. Hay grandes bendiciones para nuestras vidas en la palabra si tan solo invirtiéramos más tiempo, dejáramos de ver películas, novelas, fútbol, videojuegos. Si tan solo invirtiéramos más tiempo en el estudio de la palabra, realmente encontraríamos los tesoros. Y vamos a vivir una vida plena, una vida en victoria, una vida en triunfo. Pero como desconocemos la palabra y se levanta el adversario y empieza a hacer de las suyas. En el libro de Mateo, capítulo 8, versículo 7 dice: Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste te sea hecho, y su criado fue sano en aquella misma hora. El poder de la palabra de Dios. Bastó que Jesús dio la palabra y el criado del centurión recibió sanidad. Confesemos la palabra, utilicemos la palabra. La palabra de Dios sana enfermedades. Que no se nos olvide que para Dios no hay nada imposible. Dios en su palabra dice: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Lo que para usted y para mí es difícil, complicado, para Dios no lo es. La palabra de Dios sana enfermedades. ¿Qué tipo de enfermedades? Todo.
Dice la Biblia que llegaron muchos enfermos donde Jesús en el libro de Mateo 8:16 y sanó a todos. En ningún momento Jesús dijo, la enfermedad que tú tienes es complicado, es incurable. Así que voy a sanar resfriados, gripes, dolores de estómago, pero ya problemas como la lepra, mancos, ciegos, sordos, mudos. No, eso sí ya no. No, jamás encontramos eso en la Biblia, porque para Dios no hay nada imposible. La palabra de Dios vivifica y fortalece. En el libro de Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto es extraordinario. La palabra de Dios es viva. Por ejemplo, usted lee una revista, lee el periódico, es una palabra muerta, la leyó y ahí quedó. En cambio, la palabra es viva. La lea las veces que sea necesario, siempre trae fortaleza, sí o no. ¿Cuántas veces usted ha leído el Salmo 23? Yo lo he leído infinidad de veces y lo tengo de memoria. Pero cada vez que la leo me da fortaleza, cada vez que la leo me da ánimo. ¿Cuántas veces he leído Romanos 8:31? Lo tengo de memoria, pero cada vez que la leo me da fuerza, me da valor, me da energías espirituales, porque esta palabra es viva, ya lo comprobé. Se cumple lo que dice Hebreos, la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Cuántas veces ha leído usted el Salmo 27? Infinidad de veces, pero cada vez que la lee, ¿verdad que le da fortaleza? ¿Verdad que le da ánimo? Entonces la palabra es viva, no es muerta. Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. ¡Qué maravilloso! En la palabra de Dios hay fortaleza. Se siente débil, ya sea físicamente o emocionalmente o físicamente o espiritualmente, no importa. La palabra de Dios tiene la capacidad de fortalecer cada una de las áreas de nuestra vida, porque hemos leído en Hebreos, penetra hasta lo más profundo del alma. Ese es el poder de la palabra de Dios. Entra a donde tiene que entrar. Y la palabra de Dios tiene que dar fortaleza en todas las áreas de mi vida. Muchos de ustedes están decaídos. Muchos de ustedes están desanimados. Han perdido la fe, han perdido la esperanza. Que el día de hoy la palabra vivifique su espíritu. Que el día de hoy la palabra fortalezca su alma, su espíritu, su fe, sus ánimos. En el libro de Salmos 92:10 dice, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco. Me encanta este pasaje. Cuando usted está débil físicamente, espiritualmente, emocionalmente, acuda a la palabra. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Hay una versión que me fascina y dice, pero tú me darás fuerza de toro salvaje. Yo lo he experimentado. Cuando me dio el COVID, los que pasaron por eso saben perfectamente que el COVID da una debilidad física terrible. A punto que hubo una tarde que me iba a desmayar de la debilidad que me dio ese virus. Pero me aferré a esta palabra y dije, Señor, tu palabra dice en el Salmo 92:10, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Me aferré a esa palabra cuando me sentía débil físicamente. Dije, Señor, necesito esa fuerza de búfalo. Necesito esa fuerza de toro salvaje. ¿Y qué cree? Dios me fortaleció. En el libro de Joel 3:10,
Forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces. Diga el débil, fuerte soy. ¡Qué maravilloso! Diga que usted es fuerte, que no es débil. Diga usted que tiene fortaleza en el nombre de Jesús. La palabra de Dios restaura al caído. ¿Cuántos de ustedes están alejados de Dios? Cantidad me escriben y me dicen, estoy apartado de Dios. Algunos creen que ya no hay perdón. Algunos creen que ya no hay salida para su situación, pero no es así. Proverbios 24:16. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. La palabra de Dios restaura al caído. Usted es esa persona que está caído, la palabra lo restaura, lo levanta. 7 veces cae el justo. Dios no aplaude tu pecado. Dios no aplaude tu transgresión. Él te restaura. Es tanto su amor hacia tu persona que quiere levantar, que quiere hacer de usted una nueva criatura. Miqueas 7:19. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. La palabra de Dios restaura. ¿Ha pecado usted? ¿Ha fallado? ¿Ha caído? Levántese. Dice que Él sepultará sus pecados y lo echará a lo más profundo de la mar y nunca más se acuerda de los pecados. Es el acusador, que el Señor lo reprenda, el que le atormenta y le dice, no tiene perdón. Lo que has hecho no tiene perdón de Dios. Olvídate, tú ya no tienes salida, mejor mátate. O mejor sigue revolcándote en el pecado. Mejor síguele dando riendas sueltas al placer. Eso es lo que dice el adversario, pero la palabra de Dios dice otra cosa. Hay una parábola del hijo pródigo, narrado en el libro de Lucas capítulo 15, versículo 18. Lea usted esa historia. Me gusta, me encanta esa historia. Porque dice que el hijo pródigo un día llegó donde su padre y le dijo, Padre, dame todo lo que me corresponde. Ya soy mayor de edad, ya tengo derecho de tener lo que me corresponde. Está bien, el papá no se negó y le dio todo. Y dice la historia que se fue a vivir una vida impíamente, una vida perdidamente y fue a malgastar todo lo que tenía. Pero un día reaccionó. Un día tomó una decisión. Cuán importante es que nosotros tomemos una decisión, que también hagamos nuestra parte y no dejemos todo en las manos de Dios. También nosotros debemos hacer nuestra parte. Y dice Lucas 15:18, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. ¡Qué interesante! ¿Quién es el padre? Representa a Cristo. ¿Quién es el hijo pródigo? Nos representa a todos nosotros que alguna vez nos hemos alejado. Alguna vez nos hemos apartado de Dios. Yo también fui un hijo pródigo, me aparté de Dios, pero Él tuvo misericordia y compasión. Dice la historia, cuando el padre vio al hijo, no le restregó en cara sus errores, no le tiró en cara sus debilidades, lo abrazó, le besó, lo amó. Ese es el Padre. La palabra de Dios te quiere restaurar, pero tú también tienes que tomar la decisión de levantarte. En la palabra encontramos salvación. Lo más importante, lo más grandioso que el ser humano puede obtener es la salvación, la vida eterna. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. En la palabra encontramos salvación. Ningún otro libro en el mundo nos habla de salvación.
Nos habla de vida eterna. Cantidad, miles y miles de literatura, de libros de superación personal, cómo generar ingresos, cómo ser un empresario exitoso y bueno, hay tantos libros, pero ninguno nos habla de salvación, ninguno nos habla de vida eterna más que las Sagradas Escrituras. Y lo más grande que podemos alcanzar y lo más maravilloso que debemos de obtener es la salvación. Y dice Juan, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Juan 6:40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo cree en Él y tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. En la palabra encontramos salvación. ¿No te gustaría el día de hoy aceptar a Jesús, entregarle tu corazón para que tengas vida eterna? En el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16, un pasaje extraordinario, uno de los más reconocidos en la Biblia. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy es el día de salvación. En la palabra de Dios encontramos la vida eterna. En el libro de Isaías 1:18 dice: Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos; si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Por qué venid luego? Porque el mañana no lo sabemos. Solo Dios conoce el futuro. Por eso debemos de estar a cuentas con Él, hoy, no mañana. ¿Cuántas personas parten a la eternidad sin Dios y sin esperanza, sin haber hecho la paz con Dios, sin haber reconciliádose con Dios, sin haberse arrepentido de sus pecados? Por eso dice Isaías: venid luego, hoy, ahorita, en este instante. ¿No le gustaría el día de hoy hacer la paz con Dios? Si es así, repita conmigo esta oración de fe. Señor Jesús, hoy tomo la decisión de entregarte mi vida. Perdona mis pecados, me arrepiento. Reconozco que he pecado. Perdóname. Lávame con tu sangre preciosa. Dame el regalo de vida eterna. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y séllame con tu Espíritu Santo. Señor Jesús, recíbeme en tu reino. Recíbeme como tu Hijo. Amén y amén. Si ha hecho esta oración, bienvenido al reino de los cielos. Solamente fue el primer paso. Por favor, adquiera una Biblia, léala todos los días. Ore a Dios cada día. En su ciudad, en su aldea, en su barrio, hay una iglesia cristiana evangélica. Reúnase con ellos, que sea instruido, que sea bautizado y que cada día crezca en su caminar con Cristo. Que Dios le bendiga. Bendiciones.